Hola amigos, les damos la bienvenida a la segunda parte de este envío sobre la figura del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Recordarán ustedes que nuestro relato culminó al momento de la detención, del apresamiento de los miembros del círculo socialista del cual Dostoyevsky formaba parte o al menos solía frecuentar. Estos prisioneros van a ser acusados de alta traición y recluidos en la tristemente célebre fortaleza de Pedro y Pablo, siempre en la ciudad de San Petersburgo, conocida como la Bastilla de Rusia, es decir, como la prisión a donde iban a parar los presos políticos. En la gélida madrugada del 22 de diciembre de 1849, luego de 4 meses de detención, los reclusos son llevados a la plaza de la fortaleza para ser fusilados. Reciben la extremaunción por parte de un pope ortodoxo, se les vendan los ojos y se los ubica frente al pelotón de fusilamiento. Un segundo antes de producirse la descarga, un decreto del zar Nicolás I suspende la ejecución, es decir, se anula la sentencia a muerte y en cambio se decide conmutar la pena. En virtud de este cambio, el preso político Dostoyevsky va a ser condenado a 4 años de trabajos forzosos en Siberia y a otros 4 como soldado raso en las líneas de frontera. Este acontecimiento, el momento en el cual Dostoyevsky va a ser fusilado y en virtud de la piedad, de la magnanimidad del zar se decide conmutar la pena, es, junto con la trágica muerte de su padre, probablemente el momento más importante en la vida del escritor, al punto tal que en este libro que hemos citado en otros envíos, Momentos Estelares de la Humanidad, considera que este momento, el momento en el que Dostoyevsky es fusilado, es cuando nace verdaderamente el escritor que luego hará época no solamente en Rusia, sino en la literatura universal. Entre otras cosas porque en Dostoyevsky, en el ser humano, se opera una notable transformación. Dostoyevsky va a ser apresado en su condición de joven entusiasta, socialista y ateo, y a partir de su experiencia en el presidio se convierte en un ferviente cristiano y eslavófilo. Durante los 4 años de condena en el destierro siberiano, nuestro protagonista se verá obligado a convivir con toda clase de delincuentes, asesinos, violadores, falsificadores de monedas, en fin, con lo que podemos denominar lo más bajo de la sociedad de aquel entonces. Solo tendrá en su poder un crucifijo de madera y una Biblia. En el año 1857, cuando está a punto de cumplir la segunda parte de su condena, es decir, su servicio como soldado en las líneas de frontera, Dostoyevsky va a ser indultado por el nuevo zar de Rusia, Alejandro II. De regreso a San Petersburgo, retoma la actividad literaria, pero se verá acuciado por permanentes problemas económicos, las deudas y las constantes presiones de los acreedores lo obligan a abandonar el Imperio ruso en el año 1862. Dostoyevsky inicia un periplo por Europa que en los hechos fue un verdadero vía crucis. Hundido en la pobreza extrema, su estancia en el viejo continente será un constante ir y venir, un permanente deambular por los casinos donde desarrolla
una terrible adicción por el juego, por los bancos, a donde acude desesperado para recibir desde Rusia adelantos por sus obras. Hay que tener en cuenta que cada nuevo trabajo al que Dostoyevski se consagra como escritor ya está hipotecado desde la primera línea, y también por las casas de empeño. La reconstrucción histórica a partir de sus cartas, de sus diarios íntimos, pudo confirmar que incluso se vio obligado a empeñar sus pantalones. Y por si todo esto no fuera suficiente, en estos años de estancia en Europa es donde arrecian sus ataques de epilepsia. De nuevo, a partir de sus diarios personales, sabemos con todo detalle cómo se producían estos episodios. Dostoyevski experimentaba una repentina sensación de placer seguida de un nublamiento de la vista, luego del cual irrumpía, se desencadenaba la convulsión violenta. Esta se extendía por unos cuantos minutos y cuando finalizaba dejaba como resultado un cuerpo extenuado, un cuerpo devastado que necesitaba varios días de reposo para poder recuperarse. Sin profundizar demasiado en esta faceta, podemos decir que los ataques de epilepsia deformaron sus rasgos humanos. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, de todas estas miserias, y en lo que no deja de ser una notable afirmación de la vida, durante sus años en Europa, Dostoyevski va a crear obras tales como Crimen y Castigo, Los Demonios, y una obra que ha tenido una enorme repercusión, sobre todo en el posterior existencialismo francés, Memorias del subsuelo. Cuando Dostoyevski regresa a su amada Rusia, es mucho más que una celebridad, es una verdadera gloria nacional, sobre todo entre la juventud, que sin duda se veía identificada con los personajes, con los protagonistas de sus novelas. Su última obra, aquella que publica antes de morir, es todo en un mundo, un universo en sí misma. Nos referimos a los hermanos Karamazov. Necesitaríamos mucho tiempo y sobre todo muchos conocimientos referidos a la literatura, a la crítica literaria, que lamentablemente no tenemos, para poder aproximarnos a esta novela. Basta recordar la valoración que de ella hace Freud en su artículo sobre Dostoyevski que citamos en el primer video sobre el autor. Lo cierto es que Dostoyevski muere el 9 de febrero de 1881. Para los estándares, para lo que se habituaba en la época, su entierro fue multitudinario, y a las pocas semanas de su fallecimiento, como premonición de los turbulentos tiempos que se avecinaban para Rusia, su amado zar Alejandro II, aquel que lo indultó y al que veneraba, es asesinado por un grupo terrorista de no más de 50 estudiantes llamado Naya Volia, que de la traducción al ruso significa voluntad del pueblo. Para finalizar, a modo de conclusión, podemos acercar algunas consideraciones, algunas reflexiones parciales sobre esta figura tan rutilante en la historia de la literatura. En primer lugar, es un lugar común entre la crítica literaria, pero no por eso deja de ser menos cierto que nadie como Dostoyevski ha sido capaz de indagar, de bucear, de explorar en las profundidades del alma humana.
Por momentos, esas exploraciones pueden resultarnos un tanto cansadoras, repetitivas, exageradas, forzadas incluso. Y ante este reproche, el mismo Dostoyevski respondió a sus contemporáneos lo siguiente: en cuanto a mí, no he hecho en mi vida más que impulsar al extremo los que ustedes se atrevían a impulsar a medias. O sea, Dostoyevski es un escritor que, lo reiteramos, indaga hasta el ámbito más recóndito de la interioridad del ser humano. De ahí que sea tal vez el exponente más renombrado, más brillante de lo que se denomina la novela psicológica. Un segundo aspecto que, abordado superficialmente, puede resultar contradictorio es que en Dostoyevski la vida se manifiesta, se derrama, podemos utilizar la imagen, se desborda en el sufrimiento. Es en los momentos de mayor dolor, ya sea dolor físico o espiritual, cuando vemos con toda intensidad latir su vida y cuando vemos emerger su capacidad creadora. Por eso es que hemos denominado estos envíos sufro, por lo tanto existo, sufro, luego existo. Es decir, hay una relación indisoluble en la vida de Dostoyevski con el sufrimiento. Por ejemplo, un hombre también colosal en la historia del arte como Goethe tenía la capacidad de sosegar sus pasiones, sus impulsos en la contemplación, en el estudio de la naturaleza. La vida de Goethe, como la de todo artista de renombre que se precie de tal, es una vida en tensión, pero al contrario de Dostoyevski, es una tensión en equilibrio. Y hay una aspiración a la armonía. Imposible imaginar a Dostoyevski en un estado de equilibrio, buscando la calma en un bosque o en el cantar de los pájaros. La figura del diablo, del infierno, tan recurrente en su obra, está claro que Dostoyevski la tenía alojada en su mente, en su cabeza. Y para finalizar, si mencionamos al diablo, inevitablemente tenemos que hacer alusión a su contracara, a su opuesto, a su antítesis, a Dios. En primer lugar, como tantos otros ilustres personajes en la historia, Dostoyevski hizo un enorme esfuerzo por creer, por afirmar su fe y desterrar toda duda. Sin embargo, no obstante este esfuerzo, sus crisis fueron recurrentes y muy en el fondo de su ser siempre existió un fondo de incredulidad. Más allá de este aspecto que hace a la personalidad del autor, en sus obras Dostoyevski nos ha dejado algunas afirmaciones sobre la idea de Dios, sobre las cuales ríos de tinta se han escrito en el siglo XX. Nosotros vamos a culminar este envío con dos citas. En Los demonios dice uno de los protagonistas: el hombre solo ha inventado a Dios para poder vivir sin matarse. Y la otra frase de Dostoyevski, que es mundialmente conocida, la encontramos en Los hermanos Karamazov, cuando otro de los protagonistas tiene una frase lacónica, breve, pero muy contundente: si Dios no existe, todo está permitido. Y respecto a esta última frase que estamos mencionando, una humilde opinión personal. Mucho ha pasado desde que nuestro protagonista dijo esta frase, casi 150 años, o más inclusive.
podemos ver en perspectiva lo que ha ocurrido sobre todo en el siglo XX y lo que ocurre actualmente, y nosotros podemos aseverar que nadie ni nada es tan peligroso como aquel que, para justificar sus actos, se ampara en nombre de Dios. Cuando vemos que se declaran guerras santas, que se invocan fuerzas del cielo o que en nombre de tierras prometidas se exterminan pueblos enteros, creemos que por el contrario, y nos permitimos humildemente desde nuestro lugar corregir a este genio, podríamos decir que, puesto que Dios existe, todo puede justificarse en su nombre. Bueno, para finalizar, por supuesto, recomendamos la lectura de este autor y próximamente nos veremos con otro tema. Les mando un saludo grande y muchas gracias.